A ver, en la historia hay puntos de inflexión, momentos que lo cambian absolutamente todo. ¿Y saben qué? No siempre son los más famosos. A veces son batallas casi olvidadas, pero cuyas consecuencias definen el futuro. Hoy vamos a analizar uno de esos enfrentamientos clave, un momento crucial, la batalla de Leuctra. Imaginen la escena por un momento. De un lado, el ejército espartano, considerado invencible por generaciones. Del otro, un ejército más pequeño, sí, pero con un plan que estaba a punto de romper todas las reglas de la guerra de la época. Y aquí está la gran paradoja que vamos a explorar hoy. ¿Cómo es posible que una victoria tan decisiva, tan genial, sea en realidad el primer paso hacia la ruina? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que ver el panorama completo. Para resolver esta paradoja, vamos a viajar un poco en el tiempo, a principios del siglo IV a.C. Grecia no era para nada un lugar pacífico. De hecho, estaba bajo el puño de hierro de una superpotencia, Esparta. Ok, contexto. Esparta acababa de ganar las terribles guerras del Peloponeso, y en vez de buscar la unidad, de ser magnánimos, hicieron todo lo contrario, impusieron su voluntad por la fuerza. A eso se le llama hegemonía, o sea, un dominio total. ¿Y cómo lo hicieron? Pues poniendo gobiernos títeres, regímenes oligárquicos donde un grupito de élites proespartanas tenía todo el poder. Como se imaginarán, esto no les consiguió muchos amigos. El resentimiento crecía por todos lados y en un lugar en particular, la ciudad de Tebas, esa rabia explotó. Se rebelaron y formaron su propia alianza, la Liga Beocia, para hacerle frente a Esparta. Hubo un último intento de arreglar las cosas por las buenas. Se reunieron en la propia Esparta. Pero cuando el líder tebano, un tal Epaminondas, exigió que se reconociera su liga, los espartanos, con una arrogancia que les saldría carísima, se negaron enredando. En ese momento, la paz murió. El escenario estaba listo para la guerra. Con la guerra ya declarada, los tebanos se enfrentaban a un problema gigantesco. Eran menos, muchos menos que la máquina militar más temida de su tiempo. Necesitaban un milagro, o mejor dicho, un genio. Y por suerte para ellos, lo tenían. Su nombre era Epaminondas. Miren nomás estos números. Los espartanos y sus aliados superaban a los tebanos por miles. En una batalla normal, con las tácticas de siempre, el resultado parecía obvio. Pero es que Epaminondas no estaba pensando en una batalla normal. Y aquí está su idea brillante, el orden oblicuo. A ver, la guerra griega de la época se basaba en la falange, un muro de escudos y lanzas, con la misma profundidad en toda la línea. Epaminondas hizo algo radical. En lugar de repartir sus fuerzas, acumuló a sus mejores tropas en su flanco izquierdo, creando una columna profundísima. Mientras tanto, el centro y la derecha eran más débiles a propósito y se quedaron atrás. La idea era simple pero revolucionaria. Golpear con todo en un solo punto para romper la línea espartana. Ahora sí, vámonos al campo de batalla para ver cómo este plan, tan audaz en el papel, se llevó a cabo en la realidad en ese día que cambiaría la historia. Aquí podemos ver el plan en acción. Los espartanos en rojo se alinearon como siempre, pero fíjense en los tebanos, en azul. En su flanco izquierdo, el que iba a chocar contra la élite espartana, Epaminondas metió una columna de 50 hombres de profundidad. ¡50! Comparen eso con las 12 filas de los espartanos. Era literalmente un martillo humano listo para golpear. Y empezó la batalla. La caballería espartana, que estaba mal ubicada, fue barrida al instante. Y en su retirada hicieron algo terrible. Huyeron a través de sus propias filas, creando un caos tremendo justo cuando el martillo tebano estaba por caer. En ese instante, la columna de 50 hombres de Epaminondas se estrelló contra el ya debilitado flanco derecho espartano. El impacto tuvo que ser aterrador. Una masa de escudos, de lanzas, 50 filas de profundidad empujando con una fuerza imparable. La línea espartana, la que decían que nunca se había roto, simplemente se desintegró. El resultado fue una auténtica carnicería. El historiador Diodoro calcula que los espartanos y sus aliados tuvieron cerca de 4.000 bajas. Para ponerlo en perspectiva, para un estado como Esparta, que tenía un número muy limitado de ciudadanos soldado, perder a tantos hombres de golpe fue sencillamente catastrófico. Y lo más importante no fue solo el número. Murió el rey de Esparta, Cleómbroto, en el campo de batalla. Murieron sus 300 guardaespaldas de élite, los hípeis. En cuestión de horas, el mito de la invencibilidad espartana, un mito construido durante siglos, quedó hecho pedazos. Pero justo aquí es donde la historia da un giro inesperado.
Tebas había ganado la batalla, claro, pero ahora se enfrentaba a un problema mucho más grande. ¿Y ahora qué? Ganar la guerra es una cosa, pero ganar la paz es un juego completamente distinto. La victoria en Leuctra provocó un efecto dominó. La Liga del Peloponeso, que era el brazo armado de Esparta, se vino abajo. Tebas, en la cima del mundo, hasta logró que el rey de Persia la reconociera como la nueva jefa de Grecia. Pero, cuando intentaron hacer oficial ese poder, las otras ciudades-estados se negaron. No querían cambiar un amo por otro. Ahí se dieron cuenta de que la hegemonía tebana era muy frágil, que dependía casi por completo de la fuerza bruta. Es que a diferencia de Esparta, que había dominado por décadas con su red de gobiernos aliados, a Tebas solo la respetaban por sus músculos, no por su forma de gobernar. No tenían ni la estructura política ni la económica para mantener el control a largo plazo. Su liderazgo se basaba en la conquista, no en el consenso. 9 años después de Leuctra, todo se estaba desmoronando para Tebas. Las alianzas cambiaban, los amigos se volvían enemigos, así que Epaminondas tuvo que marchar una vez más a una batalla final, una apuesta desesperada para intentar salvarlo todo. Y aquí está la gran tragedia. En Mantinea, Epaminondas volvió a usar sus tácticas geniales y volvió a ganar en el campo de batalla. Pero justo cuando lideraba la carga, lo hirieron de muerte, y con su último aliento les dijo a los tebanos que firmaran la paz. La victoria militar se convirtió en un desastre estratégico. Sin su líder, el cerebro de todo, el motor de Tebas se apagó. La muerte de Epaminondas no solo fue el fin del poder tebano, fue el fin de la última gran potencia de la Grecia clásica. Su caída creó un vacío de poder, y los vacíos de poder, como sabemos, nunca duran mucho. Pensemos en el panorama. Esparta, humillada y debilitada para siempre. Tebas victoriosa pero sin líder, a la deriva. Atenas completamente agotada. Las grandes potencias que habían definido la historia de Grecia estaban todas en la lona. Este periodo de caos se conoce como la crisis del siglo IV. Ninguna ciudad-estado tenía la fuerza para imponerse, lo que llevó a un ciclo de guerras interminables que desangraron a Grecia, dejándola débil, fragmentada y vulnerable. Y así, el camino que empezó en Leuctra llega a su final. Con las potencias de siempre fuera de juego, una nueva fuerza que había estado mirando desde lejos vio su oportunidad. Al norte, el reino de Macedonia, liderado por un rey increíblemente astuto y ambicioso, Filipo II, había estado modernizando su ejército y esperando el momento perfecto. Para él, el caos en Grecia no era un problema, era una invitación. Y esa es la pregunta final que nos deja esta historia. La genialidad de un solo hombre en una sola batalla derribó a una superpotencia, pero, al hacerlo, desató una cadena de eventos que llevó a la caída no solo de su propia ciudad, sino de toda la era de las ciudades-estado independientes. Una victoria brillante que irónicamente condenó a toda una civilización a ser conquistada.